Hace tiempo atrás me preguntaron cómo operamos un activo en máximos históricos. Eso fue una de las grandes preguntas que se hará la mayoría, cómo operar en máximos históricos. Bueno, hoy vamos a estar haciendo eso. Tenemos un Nasdaq en máximos históricos, entonces hoy nos vamos a tener que adaptar seguramente a una continuación del precio, pero a la vez te preguntarás, ¿y en qué me hago referencia? ¿Dónde voy a obtener mis objetivos? ¿Dónde van a estar mis take profit? Bueno, es eso lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la sesión en caso de que se presente alguna oportunidad. Ahora, vamos a hacer algo en concreto por acá. Vamos a analizar la oportunidad del día y vamos a ver cómo continuamos. Si estamos en un diario, vamos a ir a lo último que hizo el precio. Obviamente que si yo me pongo y me enfoco, digo, ok, la estructura está alcista. ¿Sí? Veo que el precio a partir de este punto hasta este punto actual es todo un movimiento alcista. Ahora, cuando estamos en máximos históricos, a veces es muy relativo de ver un retroceso muy grande en el precio. ¿Sí? Normalmente los retrocesos son como muy cortos a comparación de lo que sube el precio. Ya te darás cuenta desde dónde viene subiendo. ¿Sí? Fíjate que el precio no es que viene subiendo ahora, ya viene subiendo desde hace tiempo, pero fíjate que los retrocesos son cortos a comparación de lo que sube el precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos a esos movimientos alcistas más que bajistas en lo que es Nasdaq. Son más probables más que nada. Ahora bien, ¿cómo me adapto a esto que estoy viendo acá? Bueno, una de las formas de adaptación es trabajar con las últimas velas. Normalmente yo digo, bueno, si el precio te deja un fair value gap o te deja un gap, podés trabajar por debajo de un mínimo. Eso es una opción, o sea, la toma de liquidez de un bajo anterior para buscar la reversión. Ahora, la otra forma es trabajar de la apertura del cierre de esa vela anterior por debajo apenas para continuar. ¿Sí? Entonces, hasta el momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si podemos trabajar en estos niveles primero, que sería el cierre de la vela del día anterior, y a partir de acá alinear temporalidades como para continuar un movimiento alcista. ¿Sí? Entonces, en un diario las probabilidades son alcistas. Ahora, voy a bajarme a 4 horas. ¿Qué veo en 4 horas? Y esto es lo que te digo. Por ejemplo, veo que hay un retroceso, un movimiento contrario que interactúa dentro de este fair value gap. Ojo, hasta el momento esto es una zona de interacción que ya ha interactuado en el precio. Si en 52 minutos vemos una cotización de 4 horas por encima de estos máximos, obviamente que ya veo más oportunidad de continuar dentro de esta vela de 4 horas. Ahora, en el caso que veamos mucho rechazo del precio y cotice por debajo de este máximo, seguramente podamos estar recuperando un nivel más abajo. Por el momento, hasta acá esperaría lo que fuese un retroceso del precio. No más abajo por el momento. Por el momento hasta acá, si es que cierra con rechazo. En el caso que cierre con cuerpo de vela, ¿sí? Por ejemplo, como lo está haciendo ahora, todavía no hay un cierre, pero si a futuro existe este cierre, ¿yo qué voy a tener que hacer? Trabajar dentro de esta vela de 4 horas. ¿Sí? Dentro del mínimo y máximo de esta vela, yo puedo encontrar una estructura. ¿Cómo la encuentro? Bajando de temporalidades. Por ejemplo, me voy a una hora y en una hora claramente se ve una intención alcista del precio. Entonces, lo que yo puedo hacer es automáticamente ahora trabajar dentro de este impulso. Y dentro de este impulso, obviamente, buscar esas zonas claves que me pueden hacer ejecutar, o sea, me pueden llevar a encontrar esa oportunidad del día para tomar mi trade. Ahora bien, dentro de esta estructura podemos evaluar FBGs, podemos evaluar puntos de liquidez, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo un fair value gap, por ejemplo, esto puede ser una zona de interacción.
Esto, sabemos que esto fue un quiebre en el precio. Esto puede ser un punto de equilibrio. Ahora, abajo, por ejemplo, tengo otro Fair Value Gap más en el precio. Y fíjate, de esta forma ya encuentro mis zonas de interacción. Ahora, me bajo a 15 minutos. ¿Por qué? Porque la idea es buscar la oportunidad del día, ¿sí? Y ver qué confluencias tengo en esos Fair Value Gaps. ¿Para qué? Para ver si es lógico que busque esto o no es lógico que busque esto. Y para eso vamos a entender un poco qué hizo el precio en lo que fue la sesión asiática y la sesión de Londres. ¿Qué tenemos? Que en la sesión de Asia, que aperturó a las 19:30, tenemos una caída del precio, ¿sí? De todo lo que venía, obviamente, subiendo el día anterior. El precio cae, ¿hasta qué tiempo? Hasta 1 de la mañana. Hasta la 1 de la mañana el precio genera lo que es su mínimo, ¿sí? A partir de acá, el precio sube, vuelve a caer, tomando este bajo que ha generado. Todo esto lo ha generado. Y reaccionando justamente quizás a esta ineficiencia que vemos de la parte izquierda. Es decir, a esto que veo acá. ¿Sí? El precio viene, lo rellena al 100%, toma liquidez, pero fíjense que los horarios son muy importantes, porque a las 4 de la mañana se toma esta liquidez que fue el bajo de Asia. ¿Esto qué lo hace? Londres. Londres toma liquidez del bajo de Asia. Automáticamente yo puedo considerar que esto fue una manipulación del precio. Ahora, por comportamiento de sesiones anteriores, para los que operamos Nueva York, Asia normalmente es el que genera acumulaciones. ¿Sí? Confirmen ahí en el chat si se está escuchando por las dudas. Confirmen ahí en el chat si se escucha. Perfecto. Ahora bien, Asia como genera liquidez, más que nada para lo que es Nasdaq o activos que se operen en Nueva York, ¿qué pasa? Londres normalmente genera muchas veces esas manipulaciones o continuaciones. En este caso, manipula. Como tenemos una manipulación, ya buscaría en Nueva York continuar. ¿Por qué? Porque ya estuvo la manipulación de un bajo. Entonces, en esta fractalidad, que obviamente que el precio se está disparando bastante, ya buscaría continuar con esa dirección del precio. ¿Sí? Ya buscaría buscar esa continuación del precio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, una, esperar que el precio se pause. Y segunda, bueno, ver cómo dentro de estos movimientos esté nuestra zona posible de trade. ¿Sí? Ahora que yo marqué estos Fair Value Gaps, por ejemplo, me bajé a 15 minutos y no tienen sentido, ¿sí? Por el momento. Por el momento estos Fair Value Gaps no tienen mucho sentido. Sí que están en una hora, están, pero no veo que estén en 30 minutos, en 15 minutos, o sea, es algo que ya el precio selló. Entonces, lo que sí vamos a ver, bueno, es si a partir de esta volatilidad o si el precio tiene que hacer un descanso, vamos a ir evaluando la acción del precio en los Fair Value Gaps que tengan desplazamientos, quizás sea este. ¿Sí? No espero un gran retroceso porque obviamente estamos en máximos históricos. Ahora bien, vamos a ver el calendario económico como para empezar a observar si tenemos alguna noticia. Ahora ya las pego acá en pantalla como para que tengamos cuidado, ¿sí? Más que nada para los que operamos cuentas de fondeo, sabemos que mayormente hay noticias que pueden afectar nuestras cuentas, así que nos mantenemos al margen. ¿Sí? Para la persona que no conoce, las noticias básicamente son noticias macroeconómicas. Cuando tienen 3 estrellas significan que son de alto impacto y eso genera que el precio
se mueva un poco más rápido de lo normal. Ahora, los que operamos con cuentas de fondeo, normalmente, o por lo menos yo, tengo prohibido operar en un ratio de 5 minutos antes y 5 minutos después. ¿De qué? De la noticia. Así que, en ese caso, tengo que esperar para cumplir esa regla. Ahora, mientras que esperamos la apertura del precio, que a que el precio aperture y demás, y veamos la apertura, que apertura en 15 minutos. ¿Saben lo que podemos ir haciendo? Vamos a hacer lo siguiente. Y esto es un ejercicio muy práctico que te invito a que vos lo puedas hacer. Mira, ahí voy a compartir la pantalla completa para que vos puedas ver esto que justamente vamos a hacer. No lo suelo mostrar mucho porque es algo más que nada personal, pero te voy a enseñar a que vos también lo hagas porque esto puede tener un lindo impacto en tu trading. Voy a pasar a compartir pantalla completa, así todos vemos cómo es que lo podemos hacer. Ahí vamos, me paso a pantalla completa, aguárdenme. Ahí está, confirmen si se ve la pantalla completa ahora. Confirmen si se ve. Joya. Listo. Por ejemplo, esto es un ejercicio práctico que les voy a proponer. Acá van a ver capturas de pantalla. Estas capturas de pantalla yo las hago hoy en día para enseñar y para tomar ejemplos. Pero, ¿qué les recomiendo a ustedes? Agarren un Word. Si tenés celular y operás desde el celu, armate un grupo de WhatsApp con vos solo, vos sola, y vas a hacer una cosa. Vas a poner primero la fecha, ¿sí? Para que vos puedas ser un aprendiz y un observador del precio. La fecha, ¿sí? Y vas a poner fecha, año, mes, todo esto. Ahora, ¿qué vas a ir haciendo? Vas a ir tomando capturas de pantalla. ¿En qué temporalidades? Bueno, yo normalmente hago scalping. Ahora, como hago scalping, sé que normalmente tengo operativas con frecuencia en la semana. ¿Qué quiere decir? Que es probable que no todos los días de la semana tome un trade, porque por ejemplo ayer no tomé ningún trade, pero normalmente 3, 4, normalmente 3 veces por semana opero. Entonces, ¿por qué? Porque es un activo volátil que se presentan oportunidades. ¿Qué te invito a hacer? Agarras un diario, ¿sí? Evaluás tu oportunidad del día, por ejemplo, y sacás una captura, ¿sí? Antes de marcar las cosas y después marcando si querés también. Entonces, ¿qué haces? Vas al Word o vas a tu grupo de WhatsApp, como vos quieras, lo que a vos te resulte más cómodo, y pones esta captura, ¿sí? La copias desde arriba, copiar imagen, si estás en la compu, si estás en el celu, también va a tener la opción copiar imagen, y la vas a copiar y la vas a pegar en tu grupo de WhatsApp o en este caso un Word. A mí se me hace más fácil tener un Word simple, sencillo, o sea, no dándole vueltas. Y escribís. ¿Qué vas a escribir? Lo que vos ves, lo que vos proyectás. ¿Sí? Entonces, acá vos podés decir en un diario veo una dirección probable alcista, por ejemplo, alcista. Y solamente detallá lo que vos ves. ¿Necesitas detallar más? Detallá más. Yo en este caso, si tengo un alto a tomar, pongo, veo más probabilidad de ir a buscar un alto diario, o de tener un retroceso, o de formar un nuevo impulso, o quiero ver cómo reacciona en dicho FBG. Entonces, a medida de esto voy construyendo un análisis en base a capturas. Por ejemplo, bajo a 4 horas y yo puedo mostrar esto. ¿Entendés? Esto que hablé en palabras con ustedes, lo puedo poner en texto conmigo mismo. Es decir, por ejemplo, si la vela de 4 horas cierra con cuerpo, veo más oportunidades de continuar con su direccionalidad.
Esto exprésense a su forma, a la forma en que ustedes se entiendan a ustedes. ¿Sí? Cada uno tiene su forma de hablarse o explicarse. Entonces, cada uno háblese como lo entiende, como lo proyecta, y en base a esto vos vas a ir construyendo capturas, capturas, capturas. Yo que te recomiendo que saques un diario, 4 horas, 1 hora, ¿sí? 1 hora, importante. Después lo hagas con 15 minutos. Y después, durante la sesión, también lo hagas. ¿Por qué? Porque acá vas a encontrar coincidencias todos los días. ¿Sí? Todos los días vas a encontrar coincidencias. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, yo hoy en día ya entiendo qué busco. ¿Por qué? Porque yo hoy saco capturas únicamente para tomar ejemplos, para explicar, para grabar un video, para hacer una sesión extra. Únicamente para ustedes lo hago. Pero en un pasado, cuando lo hacía para mí, es muy efectivo. Cuando vos estás aprendiendo es muy efectivo porque vas a empezar a ver cosas que se repiten todos los días en estas temporalidades y te van a dar cierto aprendizaje. ¿Sí? Esa es mi conclusión. Ahora, después para buscar, por ejemplo, operativas, sabemos que lo vas a hacer en temporalidades bajas. Ahora, las temporalidades altas, como el diario, 4 horas, 1 hora, nos dan dirección para esa operativa scalping. O sea, nos da como el sentido desde hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? En esas temporalidades. Ahora, después ya, más en temporalidades 3 minutos, 1 minuto, vamos a ver mejor la ejecución. Pero bueno, fíjense que esto lo hago normalmente seguido. ¿Sí? Por ejemplo, voy a agrandar acá un poquito y vamos a tomar un ejemplo para que ustedes vean cómo quedaría cuando inicio la sesión. Es así. Por ejemplo, acá estamos viendo un diario. Por ejemplo, acá tengo mucha más info que la captura de recién. No sé, estaba observando el Fair Value Gap. Estaba observando que el precio rechaza el Fair Value Gap y envuelve hacia el alza. Esta fractalidad, este Fair Value Gap, estamos hablando que era en un diario. Es decir, que el precio toma un mínimo diario, interactúa dentro de él y después lo supera con un cuerpo de vela. Ahora, ya después empiezo a marcar más detallado, me meto más hacia esa vela diaria. ¿Sí? Esa vela que interactuó en el Fair Value Gap, ya digo, bueno, acá se genera un mínimo. El precio desplaza. Por ende, en un diario está la oportunidad de continuar alcista. Pero voy a bajar a una temporalidad menor. ¿Sí? Fíjense que acá ya en esta captura ya marco que hay la apertura de un bloque de órdenes en un diario que el precio puede recuperar. Si bien el precio lo proyectaba alcista, ¿sí? Yo veía que podía recuperar la apertura de este bloque de órdenes. Apertura es el inicio de la vela, ¿no? De esta vela negra. Ahora, bajo temporalidades, por ejemplo 1 hora, y fíjense que me bajo 1 hora y veía que por la parte de abajo habían bajos relativamente iguales. Liquidez. Y quizás era la liquidez que necesitaba tomar el precio para volver a continuar de su forma alcista. Entonces, eso que me coincidía con esa apertura de bloque. Por eso dice Open OB. Ahí le hago un poquito más de zoom. Que teníamos bajos iguales. Liquidez interna para ir a buscar externa. Ahora, yo entendía que un diario me decía alcista, pero capaz 1 hora me decía por la parte de abajo hay mucha liquidez. Entonces, eso fue lo que pasó en la sesión. ¿Sí? Obviamente que esto ya es temporalidades de 1 minuto. ¿Sí? Fíjate que acá había una línea violeta. Esa línea violeta es esta línea de acá, que se interactúa en el precio. Pero ya en temporalidades de 1 minuto veo las posibles entradas que se podrían haber tomado o tomé. ¿Sí? Las marco. Las hayas tomado o no las hayas tomado, marcalas. ¿Sí? Porque eso a vos te va a brindar que vos con más facilidad después vean más cosas. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como yo busco mis operaciones. ¿Sí? Y busco ¿qué? Aprender. ¿De quién? De mí. De mis errores o las cosas que hice bien. Entonces, siempre hay cosas por mejorar.
siempre tenés que estar en ese modo aprendiz. Y sacar capturas de pantalla es tan sencillo y tan fácil que te va a hacer mejorar muchísimo. Por ejemplo, bueno, acá hay un trade tomado en esta captura. Entonces, desde acá partió todo, desde un análisis. ¿Sí? Desde un análisis partió todo hasta llegar a una operativa y donde se ejecutó. ¿Sí? Por ejemplo, esto lo enseño mucho en TikTok también. ¿Sí? Cómo ingreso al precio. Pero todo eso tiene un contexto por detrás que obviamente necesitas el trasfondo como para llegar a ejecutar una operativa. Y eso es lo que vamos a interpretar en estas salas. Cómo leer el precio y llegar, probablemente, si es que está la oportunidad y si es que el mercado está claro como para que tomemos una oportunidad, porque no siempre lo está, y eso hay que ser consciente, de que no siempre vas a tener una oportunidad. Más allá de que se mueva, no siempre hay claridad. Pero están esos días que la claridad sí está y se pueden tomar trade y se pueden tomar continuaciones del precio. ¿Sí? Por ejemplo, como estos de acá. ¿Sí? Así que cuando se cumple el trade, ya está. Normalmente igual, si hacemos scalping, los trades suelen durar muy poco. Así que bueno, equipo, vamos a agarrar, vamos a ir directamente a las gráficas y vamos a estar evaluando a ver qué oportunidades tenemos. Vamos a ver 4 horas, vamos a estar viendo un poco 1 hora, porque como digo, estas temporalidades nos dan dirección. Además de la del día, 4 horas y 1 hora te dan mucha dirección para tomar tus operativas. Y si no conocían el ejercicio, bienvenidos. Ahí, Diego, ¿cómo estás, hermano? ¿Se me escucha? ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Reiniciá y sé que estaba bloqueado el audio. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Genial, espectacular. Perfecto, hermano. Bueno, ahí, para los que estamos operando en AS, ya estamos en horario de apertura, ya comenzó la volatilidad del precio y hay algo que me llama la atención aún, todavía no veo una oportunidad alcista, sino más bien por el momento al corto plazo, me gustaría ver un Nasdaq cotizando por debajo de este bajo o mismo ver si llega a estos bajos relativamente iguales que dejó acá pendiente. Ahora, van a ver en mi pantalla seguramente dos temporalidades. ¿Sí? En este caso acá, como estoy observando un movimiento cortoplacista, tengo una temporalidad de segundos. Pero si me voy a más largoplacista, voy a utilizar mucho lo que es 15 minutos. Vamos a ver cómo cotiza la vela. ¿Por qué? Porque por debajo tengo un Fair Value Gap. Esto es la primera zona que estaría bueno retestear en el precio. ¿Sí? Y después se van a estar preguntando, Marcos, ¿qué es eso que dice 25, 50 y 75%? Ok, esto es un tip para los que operan futuros, activos de futuros. Si ven a la izquierda arriba, dice futuros. Ahora, en futuros siempre hay una brecha en la apertura del precio. Esta brecha en la apertura del precio se genera cuando es el horario habitual de trading. ¿Cuál sería el horario habitual de trading? El horario de apertura del activo. ¿Qué pasa con esta brecha? Por ejemplo, todo lo que pasa en Asia y Londres no contabiliza. Entonces, por eso hay tremenda apertura. Ahora, ¿qué puedo hacer? Trabajar con estos niveles. ¿Sí? En este caso, estaría bueno que por lo menos el precio llegue al 25. Pero en el caso que ya despegue, ya sabemos que en realidad está tomando liquidez de acá, de este bajo de acá, para continuar. Entonces, ya estoy viendo en dónde nos podemos posicionar para ya continuar con una compra. ¿Sí? Mientras más recupere estos niveles, mejor. Pero sabemos que el NAS está bastante alcista, así que vamos a ir viendo la cotización del precio. Ahí ya el precio toma un bajo acá también. Vamos a ver, si lo vemos desplazando ya de forma alcista, seguramente nos incorporemos en el camino. Ahora, en el caso que dé un mayor retroceso, bueno, mejor,
porque ya vamos a tener un punto de referencia de salida. Por ejemplo, este alto, en caso que el precio retroceda, ya vamos a tener este alto como un punto de salida, que son los take profit que se van a ir generando en el camino. Así que, por el momento, vamos a esperar. No tenemos algo para interactuar. Pero vamos a ser observadores. Porque este gap a rellenar está tentador, ¿sí? Fíjense que vuelvo de la parte derecha abajo, ¿sí? Trading habitual, aparecen estos gaps, ¿sí? Y en estos gaps podemos buscar niveles como el 25-50%. Pero vamos a ver si el precio llega a bajar hasta ahí o no. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por cómo vaya cotizando el precio. Si lo vemos ya desplazar nuevamente por encima de este alto con cuerpo de vela, y probablemente ya podamos buscar esa continuidad del precio. Por el contrario, si no, sí, vamos a esperar más abajo. Entonces, ahí te das cuenta que el trading también es, bueno, si hace esto, puedo hacer esto. Si no hace esto, no hago lo otro. Es como ir descartando también escenarios a medida que el precio se va moviendo. Que en realidad es la experiencia del trader, ¿no? Porque si bien uno se basa en una estructura, en una toma de liquidez, después viene cómo uno lee eso. ¿Qué lectura le puede dar a eso? ¿Sí? ¿Para qué? Para empezar a entender qué está pasando en estos momentos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te da la observación cuando no únicamente aplicas una estrategia, sino te convertís en un observador del precio. Ah, ¿y cómo cierra 15 minutos? ¿Y cómo cierra una hora? ¿Y cómo está 4 horas? Entonces, cuando vos vas observando todo esto, llega un momento que es mucho más fácil adaptar una estrategia. ¿Por qué? Porque tenés una lectura. Obviamente que necesitas los conocimientos para tener una lectura, porque eso también te da seguridad, te da confianza a la hora de estar haciendo trading. ¿Sí? Hasta el momento, lo único que se ve del precio no está teniendo fuerza. ¿Por qué no está teniendo fuerza? Porque si estaría teniendo fuerza, demuestra desplazamientos. Cuando hablo de desplazamientos, hablo de esto. ¿Ven esta velita que genera esta ineficiencia? ¿Ven que esta vela normalmente envuelve a algo anterior, ya sea una vela anterior o a un movimiento anterior? Eso es desplazar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de desplazamientos, estamos hablando justamente de que el precio genere esos fair value gaps para entender que son movimientos institucionales. Ahora bien, ya vimos la toma de liquidez de este mínimo y de este mínimo. Ya nos estamos colocando de la apertura por encima nuevamente. Lo único que faltaría es ver un desplazamiento. Así que por las dudas tengan ahí lo que es una compra para lo que es Nasdaq. Aún todavía no es que vamos a ejecutar, pero esto puede estar bastante interesante. Aún todavía no tenemos un buen desplazamiento como para tomarlo en cuenta, como válido. Pero ya estamos viendo que el precio ya vuelve a cotizar por encima de este Fair Value Gap. Ya vemos que vuelve a cotizar por encima de este inverso que marcamos anteriormente. Acá tenemos una pequeña entrada de volumen que es un salto en el precio, que ahí lo vamos a marcar. Vamos a ver si llega a rellenar este salto. En una menor temporalidad, como la pantalla derecha, fíjate que es un bloque de órdenes. Vamos a ver su reacción ahí, cómo cotiza ahí. Ahí lo tocó a la precisión. Pero como no se generan fair value gaps, entonces no me gusta la cotización. Prefiero esperar en esos casos. Fíjense que esos espacios, esos gaps, normalmente el precio los suele tocar cuando son muy precisos, los toca y reacciona normalmente.
Por ejemplo, como este de acá también. Este de acá es un gap donde el precio lo ha dejado, esta mecha lo mitiga y reacciona. ¿Sí? Tiene la reacción. Vamos a ver si a partir de acá continúa o no continúa. Por el momento, si no hay desplazamiento, no hay huellas. Los desplazamientos es algo importante. Y muchos dirán, ¿por qué son importantes los Fair Value Gaps? Porque es una de las primeras indicaciones de que hay movimientos institucionales. Si vos tenés dos tipos de movimientos en el precio. Todo se mueve. Si vemos, vamos al caso, todo se va a mover, todo va a fluctuar, todo va a ser un impulso o un retroceso. Pero hay algo que son huellas. Esas huellas son los Fair Value Gaps. Cuando se generan esas velas más grandes que las demás, es porque ahí están los inversores. Ahí están los próximos movimientos que se vienen en el precio. Y tener esa lectura hace que vos puedas sumarte con ellos. Ahora, cuando no los ves, esto tranquilamente puede ser una generación de liquidez. Por eso no se interactúa dentro de velas que no hay desplazamientos. ¿Por qué? Porque tranquilamente eso puede ser una generación de liquidez. No digo que todo lo vaya a liquidar, pero probablemente si el precio va subiendo pausado y no vemos desplazamientos, ¿sí? Tenga la oportunidad del precio de ir a buscar puntos más abajo porque los tenemos. Lo que ahora nosotros tenemos que interpretar es cómo voy descartando esos escenarios para no caer que en trampas, en falsos movimientos. Entonces, para eso necesito esto, estar tranquilo, prestar atención a lo que estoy viendo y cómo lo tengo que ver. ¿Sí? Porque quizás el que busca movimientos quiere entrar acá arriba, quiere entrar acá abajo, quiere entrar antes de que el precio aperture. Y normalmente eso es lo que te lleva a sobreoperar. Ahora, cuando vos estás tranquilo, vos decís, hey, no, esperemos, si acá no hubo un desplazamiento. Está bien, podía pensar que el precio podía subir hasta acá arriba. Ok, excelente. Ahora, si no te dejó un desplazamiento y no lo viste, ¿para qué vas a ingresar? ¿Entienden? Entonces, eso hace que vos descartes escenarios. ¿Por qué? Porque sabías que por debajo hay también niveles, puntos claves y específicos a buscar. Entonces, es como que el mercado con la experiencia te va hablando, ¿sí? Te va diciendo, todavía no, bueno, esto sí puede ser una oportunidad, acá sí tenés una probabilidad, podés ejecutar. Voy a ir limpiando de paso. Entonces, todo eso hace que vos ya no busques solamente estar en un movimiento, sino que estés tranquilo. Esa es la clave de hacer trading. La tranquilidad y la paciencia, sobre todo. Porque acá no hay un movimiento que se te va a escapar. ¿Por qué? Porque vos estás invirtiendo al corto plazo. Todos los días se va a mover. Y normalmente, como digo, la mayoría de los días se te da una oportunidad. Solamente que tenés que estar tranquilo. ¿Sí? Porque ese día que no estás tranquilo, si te mandás las macanas, como se diría acá en Argentina, si te mandás los mocos, probablemente termines desbalanceando tu cuenta. Así que el esperar siempre va a ser mejor que estar intentando estar en todos los movimientos. Ahí vemos nuevamente NAS acercándose, viniendo ya en búsqueda de este bajo que vemos acá. ¿Sí? Esto obviamente ya sería un objetivo del precio, así que lo vamos a tener en cuenta a eliminar. Ahí vemos las inducciones del precio, ¿no? No demuestra desplazamiento, no hay huellas para continuar. Tan sencillo como eso. Si no hay desplazamiento, no hay huellas para continuar. Voy a sacar el 0. Ahí está. Vamos a observar. Este era un Fair Value Gap de 15 minutos. Vamos a poner 15 minutos. A ver qué es lo que vemos en 15 minutos. ¿Sí? Porque en 15 minutos, ¿qué tenemos acá abajo? Esta huella que puede ser ese siguiente impulso. Le quedan 10 minutos. Veamos una hora. Una hora está
casi a punto de cerrar. Fíjense que por el momento se ve que todavía tiene el cuerpo de vela. Y 4 horas, importante, también está por cerrar. ¿Se acuerdan cuando comenzamos en el análisis? ¿Sí? Si vemos una vela envolvente en 4 horas, probablemente veamos una vela de 4 horas con probabilidad de continuar. Ahora, si buscamos una continuidad en 4 horas, de una vela de 4 horas, bueno, antes vamos a tener que tener un movimiento contrario que tome liquidez. Entonces, ahora, ¿en qué temporalidad encuentro ese movimiento contrario? ¿En qué estructura me tengo que basar para encontrar ese movimiento contrario? Mínimamente te recomiendo que el precio, ese movimiento contrario, en lo posible esté en 15 minutos. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser un Fair Value Gap de 15 minutos, como también puede ser una vela anterior de 15 minutos. ¿Sí? Entonces, la verdad que así alineo, por ejemplo, 4 horas. Y también esto mismo que te muestro, lo hago también en un diario, lo hago en una vela de 1 hora. ¿Qué cambia? ¿En qué temporalidad vas a alinear esa próxima proyección alcista? ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. Como no hubo Fair Value Gaps alcistas acá, como para continuar ese desplazamiento, fíjate que el precio crea bajos relativamente iguales. En esos bajos relativamente iguales, esto ya es un objetivo del precio en concreto a neutralizar. Entonces, esto se considera que es una toma de liquidez. Por eso le voy a poner sell. Sell es de venta. Sell side liquidity. Liquidity de liquidez. Liquidez vendedora. Ahora, se siguen generando bajos relativamente iguales. Pero fíjate que de las partes de las ventas, una vez que el precio define la dirección, a corto plazo estoy hablando, para tomar este mínimo, fíjate que sí deja desplazamientos. Fíjate que estas velas que generó bajista es mucho mayor que este movimiento anterior. Eso te habla de la fuerza del precio. Entonces, fíjate que la interacción, ¿sí? Probablemente, una vez que te definió esta caída y te dejó este Fair Value Gap, obviamente te está dando a entender que el precio, bajos relativamente iguales, ¿sí? Puntos que liquidar y puntos que recuperar de estos niveles que ya vimos anteriormente. Ahora, vamos a ir poniendo 5 minutos, 3 minutos, porque ahora viene una próxima observación del precio. Yo no estoy buscando vender porque estamos en máximos históricos, sino estoy buscando ver si tengo esa oportunidad de compra. Ahora, para ver una oportunidad de compra, quiero ver cómo el precio interactúa dentro de estos Fair Value Gaps. Fíjate que lo que marco en una pantalla se va a marcar en la otra, ¿sí? Porque es el mismo activo en diferentes temporalidades. Entonces, quiero ver cómo el precio llega acá, ¿sí? Cómo se comporta dentro de la zona. ¿Para qué? Para leer. ¿Yo puedo marcar un punto de precisión e ingresar? Sí. Pero como todavía entiendo que hay puntos más abajo, voy a ser prudente o audaz de esperar y decir, ok, vamos a ver si esta es la zona. ¿Por qué? Porque si sabés que tenés puntos más abajo, o sea, yo sé que el precio puede rellenar un 75 a un 100% de lo que marqué. Ahora, sé que tengo puntos más abajo, entonces tenés que ser consciente de que hay puntos más abajo. Ahora, si es el único punto que tenés y tenés una bala en tu día, usala. Ahora, si sabés que tenés una bala, pero tenés varios puntos que rellenar más abajo, y sería más prudente, sería más tranquilo y esperaría a que el precio realmente demuestre eso. Ahí vemos la toma de estos mínimos. Obviamente, como estos son mínimos de 15 minutos, la fluctuación del precio, tomarla en un minuto iba a estar bien. Por ejemplo, si esto hubiese sido una oportunidad, el stop loss hubiese ido por encima de esa vela que generó el Fair Value Gap. ¿Sí? En este caso sería esto. Si tu ratio riesgo te lo permite, podría ser tranquilamente un trade. ¿Sí? En este caso, como digo, no es de mi interés las ventas, pero sí es de mi interés leer el precio, interpretarlo. ¿Para qué? Más allá que se tome un trade o no se tome un trade, vos vas a empezar a desarrollar tu lectura del precio, ¿sí?
Entonces, eso es lo importante, enfócate en la lectura del precio, no solo en estar en un movimiento, porque estar en movimientos es tocar un botón y ya estar adentro. Es tan sencillo como eso. Ahora, leer el precio va mucho más allá de estar adentro de un movimiento, de estar en un take profit o estar en un stop. ¿Sí? La lectura del precio es la confianza que vos vas a tener a la hora de estar dentro de un trade también. Porque cuando tenés entendimiento, entendés lo que estás viendo y entendés por qué ejecutaste. Y eso ya emocionalmente te saca de dudas, de estar, ¿y si la cierro ahora? ¿Y si la dejo correr? ¿Y si muevo el stop? Te saca de todo eso. ¿Por qué? Porque ahora tenés profesionalismo. Veamos, toma de liquidez. ¿Qué quiero ver ahora? ¿Cómo el precio interactúa? Ya tomó liquidez. Quiero ver qué genera el precio ahí. ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace con cuerpo de vela? ¿Lo hace con mecha? Eso es lo que quiero ver ahora. Vamos a ver si ya vemos un movimiento energético por esta toma de liquidez para continuar el movimiento que queremos continuar. ¿Sí? Ya tuvimos esa toma de liquidez en estos bajos. Si se dieron cuenta, venimos también a anticipar un gap de esta parte de acá. Ahí tenemos desplazamiento. ¿Ven? Toma de liquidez. Desplazamiento. Estoy teniendo una buena interacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? En este apartado de acá es que me gustaría sumarme a mí. Así que prestemos atención. Voy a bajar temporalidades en este caso. Y tengo un stop loss un poco más amplio, pero esto podría ser algo efectivo para mi entrada. Algo como esto. ¿Sí? Entonces, esto sería la operativa que ejecutaría por lo menos hasta el momento. ¿Sí? Así que preparemos lo que es una compra en lo que es el precio. ¿Sí? Puede llegar hasta este bloque de órdenes y otra vez la apertura del precio. Pero acá voy a ejecutar mi primera posición del día. Y quizás la única. Ya estamos dentro de un Fair Value Gap. Vamos a esperar. Desplazamiento con cuerpo de vela. ¿Sí? Estas son mis confirmaciones. Toma de liquidez, desplazamiento con cuerpo de vela y tomo mi trade. Ahora, en caso de que sea un stop, será un stop. Pero yo hice lo que quería hacer. Y hacer lo que vos querés hacer, vos ya te posiciona con una ventaja. ¿Por qué? Porque respetaste lo que vos querías hacer. Cuando vos respetás tu palabra, y esto aplica más allá también del trading, cuando vos respetás tu palabra, estás respetando un contrato, un acuerdo con vos mismo. Cuando vos no respetás tu palabra, estás rompiendo un acuerdo con vos mismo y eso genera conflicto interno. Ahora, más allá de un trade, ¿cómo salgo de ese conflicto interno? Respetando tu palabra. Esa es la única forma de no tener conflicto interno. Así abarca para el trading, abarca para lo que vos quieras. ¿Sí? Entonces, para tu vida también. ¿Viste? Es cuando vos decís, no, yo voy a entrenar y no fuiste a entrenar y se te genera a veces culpa, a veces se te genera quizás decir, no, dije que iba a entrenar y no fui. Dije que este mes iba a respetar mi plan y no lo respeté. Entonces, fíjate que cuando uno no respeta, todo eso tiene una consecuencia. ¿Sí? Todo eso tiene una consecuencia. Entonces, ¿qué mejor que respetar lo que vos tenés que ver y tenés que hacer? Ya está, ese acuerdo está cumplido. El resultado es consecuencia.
El resultado es consecuencia. ¿Sí? Entonces, eso solo les dejo por ahí. Vamos a esperar. En este caso, por ejemplo, tuve que bajar a segundos, ¿para qué? Para encontrar este Fair Value Gap. Ahora, Marco, yo no tengo segundos, tengo minutos. Ok, cuando vos veas el rompimiento de esto, porque a veces el precio, por ejemplo, yo veo que acá tiene un Fair Value Gap. Supongamos que el precio no llega a cotizar acá. No llega. ¿Sí? No llega. Marcos, ¿cómo puedo ejecutar en un minuto si veo esto? Bueno, ya tenés el cambio de dirección y tenés este Fair Value Gap de acá. Podrés ingresar donde ingresé yo, fíjate. Esto que ves acá es el cambio de dirección. Esto que yo te marco acá. Último movimiento bajista del precio al impulso. Listo. Yo donde ingresé, esto. ¿Esto cómo se llama? Un punto de equilibrio. O sea, yo ya sé que mi próximo trade va a estar entre esto y el mínimo que generó ese rompimiento desde donde se inició. Todo esto es una zona probable de trade. Todo esto de ahí. Entonces, ahí es que me posiciono. Ahora bien, vamos a esperar. Teóricamente el precio, para que cotice bien, estaría bueno ya viendo en lo posible que cotice por encima de un máximo. ¿Para qué? Para que me siga demostrando esa tendencia alcista, porque esta es la primera indicación del precio. La segunda indicación, ¿cuál es? La continuación, que sería el BOS, ¿sí? Ver un rompimiento de esto. ¿Para qué? Para decir, bueno, si veo un rompimiento de esto, este mínimo que me generó acá es más alto que el anterior y el máximo es más alto que el anterior. Ahora, en el caso de que el precio caiga, por ejemplo, a una zona más abajo y rompa, bueno, yo ya sé que las próximas oportunidades van a estar acá. Pero yo entré con una confirmación acá. Toma de liquidez, teníamos, voy a poner, acá voy a dejar una temporalidad de un minuto y ya voy a empezar a chequear temporalidades más altas. Vamos a poner 15 minutos. Pero en 15 minutos, esto. Fair Value Gap, me gustó cómo el precio interactuó. ¿Por qué? Por este rechazo. Sí, o sea, tengo cosas a favor acá. Direccionalidad, tendencia, toma de liquidez. En 4 horas yo busco continuar con un movimiento alcista. ¿Por qué? Por el cierre de esta vela anterior. ¿Puede caer más abajo? Sí, puede. Porque eso ya no va de mí. Va de lo que yo puedo ver y ejecutar. Pero ya soy consciente de que el precio acá, si me cambia la direccionalidad, quiere decir que en esta temporalidad de 15 minutos que yo buscaba esa toma de liquidez, ha rechazado el precio. ¿Sí? Como se genera este rechazo dentro de este fair value, estoy teniendo una buena cotización. Por eso es que he ejecutado acá con un cambio de dirección. Ahora, ¿hay lugares para caer? Hay lugares para caer. Pero acá tengo mi confirmación y tengo mi oportunidad. ¿Es hoy o será mañana? Pero el trading te vas dando cuenta que con el tiempo son probabilidades. O sea, a vos nada te garantiza un 100%. Pero sí, esto lo que te estoy enseñando es lo que a mí me llevó a ejecutar día a día una oportunidad. Entonces, como esto me llevó a ejecutar a mí una oportunidad día a día, no es 100% efectivo porque no hay nada 100% efectivo, pero es lo que a mí me llevó a pasar cuentas de fondeo, a generar retiros. Entonces, esto es lo que aplico todos mis días. En este caso, privilegiado la lectura en vivo, ¿sí? Porque esto sin un contexto, sí, es verdad, no es tan sencillo de aplicar, sin un contexto de fondo. Vamos a seguir viendo el precio. ¿Sí? Tenemos zonas acá en la apertura como para caer. Por eso le dejamos el stop loss más por debajo. Y después todo esto se vuelca a tus anotaciones como journal o como el ejercicio práctico
que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan el ejercicio práctico que hicimos antes de comenzar la sesión? Ahora es momento de, por ejemplo, esto. Copiar imagen, ¿sí? En este caso yo le voy a sacar de estas dos temporalidades. ¿Para qué? Para que se vea cómo interactuó el precio acá. Y voy a hacer esto. Paso este ejercicio práctico que les dije. Paso acá y voy. Y voy acá y pego la captura. ¿Por qué? Porque acá me va a dar el precio. Ah, mirá, rechazó y tomé el trade. ¿Fue a favor o fue en contra? Fue a favor, por ejemplo, o fue en contra. Pero vos tenés algo donde vos vas a anotar. Y acá, además, no solo pongas qué ves en el precio, poné qué sentís. Porque ya todos los traders que pasamos por procesos, entendemos que cuando todavía estás en construcción de esa confianza, pasan muchas cosas dentro tuyo emocionalmente. Entonces, es ahí cuando vos podés poner, estoy dentro de un trade, estoy dentro, me estoy sintiendo ansioso, o me estopeó y me agarró quizás angustia, bronca, enojo, ira. O sea, vos acá podés expresarte también cómo te estás sintiendo antes de entrar a un trade, como también durante el trade o después del trade. ¿Sí? Entonces, paso a paso vas a ir completando esto. ¿Sí? ¿Y esto qué te va a dar? Efectividad. ¿Por qué? Porque empezás a medir tu proceso. Y cuando medís tu proceso, estás midiendo tu progreso. Cuando medís tu proceso, estás midiendo tu progreso. Tan simple como eso. Esto no es algo como para echarte culpa si hiciste algo mal. Por ejemplo, que hayas hecho algo mal. No respetaste, dijiste, no sé, veo una oportunidad alcista y por emociones tomaste una venta. Acá no es para que vos te tomes eso y digas, no, hice todo mal, otra vez lo mismo, y entrar en esa psicología dañina con uno mismo, sino más bien plantear y decir, ok, me equivoqué, puedo mejorar, tal. Siempre espacio al aprendizaje y a la maduración de esas emociones. Uno madura cuando se puede expresar sin que tener ese peso encima, ¿no? De ese peso, hice algo mal y me siento culpable y me siento mal, porque eso no te va a llevar a mejorar. Lo que te lleva a mejorar es tener un diálogo interno saludable y siempre invitarte a vos mismo a mejorar, porque otra persona quizás no lo haga, quizás nunca te invite a mejorar, pero sí vos tenés ese poder sobre tu vida. Veamos acá 5 minutos la cotización del precio, si lo hace con mecha, si lo hace con cuerpo de vela. Veamos, si en 5 minutos le vemos un rechazo a esta toma del bajo anterior, mejor. ¿Sí? Acá tuvimos un lindo desarrollo en 5 minutos, envuelve eso anterior. En 15 minutos ya habíamos visto el rechazo en esta parte de acá abajo. Estaría bueno, si bien en bajas temporalidades acá todavía tenemos espacios ineficientes, ¿sí? Tenemos estos dos espacios. Vamos a ver si ya con la toma de este mínimo de la vela anterior de 5 se genera un impulso. Yo lo único que estoy viendo es que acá el precio está acumulando órdenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha desplazado. Sí veo un desplazamiento alcista y por eso nos sumamos nosotros en ese desplazamiento alcista. Pero aún tendríamos que ver ahora cómo el precio cotiza este mínimo. ¿Sí? Veamos las dos temporalidades. 5 minutos y 1 minuto. Estaría bueno ver el rechazo, como digo, en este mínimo. Si 1 minuto ingresa acá, mejor aún. ¿Sí? Que cierre estos espacios, mejor aún. Pero vamos a esperar. ¿Sí? Vamos a ver 5 minutos cómo lo hace y una temporalidad menor como para darle un seguimiento.
Hasta el momento no salimos de este ratio donde nosotros ingresamos. Fíjense que el precio se quedó como tonteando un rato. Ahora, hasta acá arriba, hasta este primer alto que es lo tangible, ¿qué sería lo tangible? Lo que puedo ver. ¿Sí? Algo tangible lo puedo ver. Esto sería un take profit en este sentido que puedo ver, ¿sí? Porque es lo que tengo. Entonces, en este caso sería un 1 a 1 hasta este apartado de acá, ¿sí? Pero como es lo que puedo ver, yo en máximos históricos no puedo ver algo más arriba que eso. Entonces, esto es lo que puedo ver ahora. Entonces, esto sería un take profit lógico. Ahora, ¿podríamos agarrar y decir, vamos un 1 a 2? Sí, podría. Pero vamos a ver ahora cómo el precio continúa y tomamos una decisión. Observemos, 5 minutos, ¿sí? Generación de altos relativamente iguales, ¿sí? Acá, acá y acá arriba, ¿sí? Por eso el precio también lo vemos un poco acumulativo. Rechazo de la parte de abajo. Esto por una parte juega a favor, ¿por qué? Porque la intención del precio, cuando le damos lectura, ¿cómo lo hace esa toma de liquidez? Con mecha. ¿Dónde está el inicio y el final? Por encima. Eso quiere decir que tenemos una buena cotización en esta temporalidad de 5 minutos. Únicamente, ahora que faltaría en una temporalidad menor, empezar a ver cierres con fuerza por encima de estos máximos. Porque si no, sigue estando la probabilidad de esto. Esto que quedó pendiente. Es más, mejor si lo rellena y obviamente se generan los rechazos. Porque ya no tendría nada que hacer acá. ¿Sí? Le está costando salir de este rango. Pero yo lo único que veo es que se están generando altos relativamente iguales y bajos relativamente iguales. En preferencia, que vaya primero por los bajos y después continúe obviamente por los altos. Vamos a poner una hora. Bueno, una hora cerró también envolvente con cuerpo de vela. Lo que sí en una hora quedó este Fair Value Gap acá por debajo. Pero la verdad que tuvimos un buen cierre de vela también, con bastante fuerza. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Acá hay zonas disponibles que el precio puede interactuar. Y eso hay que ser conscientes. En este caso, mi TP lógico es esto. Vamos a ver si vemos algún desplazamiento. Y si ya vemos desplazamientos, seguramente tengamos confirmaciones. Está un poco aburrido, la verdad, que se queda acá un rato rangueando. Obviamente es normal, pero bueno, estaría bueno que se acelere un poquito más como para que el precio termine de confirmar lo que queremos ver, ¿no? Acá estamos viendo temporalidad de 1 minuto y temporalidad de 3 minutos. Aún hasta que no envuelva esto con cuerpo de vela, no estaría dando como esa continuación. Cinco minutos estaría bueno que
lo veamos cotizar con cuerpo de vela también por encima de la vela anterior. Le quedan 20 segundos. Vamos a ver si está esa cotización mejor. ¿Por qué? Porque tendríamos rechazo por la parte de abajo y un movimiento envolvente por encima. Si no, todo esto estaría generando mucha liquidez el precio. Es más, como todavía aún está regulando bastante el precio, me atrevería inclusive a asegurar punto de entrada por la acumulación que está generando. Estos son momentos donde uno toma decisiones, ¿sí? Sé que tengo disponible esto por debajo, como también tengo esto, pero también que el precio esté rangueando tanto tiempo acá ya me disgusta un poco de mi operativa. En mi caso personal voy a asegurar ese punto de entrada y en el caso de que veamos una cotización dentro de acá, evaluaremos si nos volvemos a reincorporar un poco más abajo. Pero la verdad que lo veo rangueando mucho, entonces prefiero asegurar mi punto de entrada. Ahí me sacó un punto de entrada el precio. Si no le está dando la liquidez para romper arriba, veo que puede caer a estas zonas de acá abajo. Pero bueno, ahí me tocó un break-even. Preferí asegurar el break-even antes que quedarme dentro de esta acumulación. Así que súper tranqui. Sí, ahí Marquito, estoy viendo tu pantalla, se ve bastante linda la óptica. Sí, la verdad que sí, pero lo que no me gustó era esta acumulación. Ya el precio, la verdad que ya había retesteado varias veces. Por ende, la proyección sigue estando porque las confirmaciones están todas. Toma de liquidez, cambio de dirección, cuerpo de vela. Pero voy a ver y voy a seguir el precio desde acá abajo. ¿Sí? A ver si le podemos entrar un poquito mejor. Ahí me fui en break-even, así que ni ganancia ni pérdida. Punto medio. Vamos a ver si le podemos entrar un poquito más abajo. Esto va a hacer que si le entramos más abajo pueda reducir bastante el stop loss a comparación de donde lo teníamos en el punto anterior. Porque todo estos, obviamente, altos iguales y bajos iguales. Por debajo de los bajos, mejor interactuar aún. Acumulación, manipulación y función. Tal cual. Y vamos a ver también, porque 30 minutos tiene este espacio acá también acá abajo, así que son puntos que están quedando pendientes. Pero bueno, fíjense esta cotización en 3 minutos, ¿no? El rechazo de la parte de abajo, nueva toma de liquidez. Tuvimos un lindo desplazamiento, por eso también interactuamos. Se quiebra este fair value gap bajista. O sea, teníamos muchas cosas a favor como para tomar este trade. Pero bueno, en mi caso personal, solamente preferí asegurar punto de entrada para que en el caso de que vaya un puntito más abajo,
entrarle un poco mejor porque ya nos brinda casi un poco más de, inclusive de profit. Ya la zona de abajo hasta el punto de arriba sería un 1 a 2. Veamos cómo cotizamos acá. Sí, es como que está amagando, está renegando ahí un ratito nada más. Así no estuvo ayer igual también. Ayer estuvo... Últimamente en Asia se pone a desplazar. Estos días, por lo menos por lo que observé, se puso a desplazar y después en Nueva York ya nos toca obviamente continuar con un movimiento del precio. Pero últimamente se viene moviendo muy acumulativo también. Ahí estamos retesteando apertura de vuelta. Vamos a ver cómo reacciona el precio acá. Vamos a ver si volvemos a ver una participación alcista. Genial. Vamos a ver. Si volvemos a ver un rompimiento de este alto, volvemos a interactuar. Ya de la parte de abajo se llevó los bajos iguales. Vamos a ver la cotización ahora en un minuto. Acá tenemos un salto en el precio. Y esto podría ser nuevamente esa oportunidad. Pero vamos a esperar que desplace. Vamos a ver, no hay desplazamiento en un minuto, por ende no hay entrada. Hubiese estado lindo que haya desplazamiento y que confirme. Fíjense, como no confirma, no hay entrada. Eso, por ejemplo, es a lo que hablábamos antes. Cuando no tenés esas confirmaciones, mejor no hacer nada y esperar. Sé que a veces a muchos les cansa el hecho de tener que esperar una oportunidad o ver algo, pero vos pensás que solamente son normalmente 2 horas que vos le prestes atención. A veces esas oportunidades se dan muy rápido. Quizás sean oportunidades que se den en tu primera media hora de trade. Otras quizás estuviste 2 horas y no se dio. Entonces, solamente paciencia. Vamos a ver. Nuevo movimiento bajista. Cotiza. Vamos a ver si ahora volvemos a ver. Vamos a ver cómo interactúa acá.
También algo importante, que estamos a fin de mes. Cuando llegamos a estar a fin de mes, normalmente lo que sucede es que el precio, esos últimos días puede llegar a generar bastante liquidez en el precio. ¿Por qué? Porque en un movimiento mensual se inyecta mucho más dinero que a fin de mes, ¿sí? Ya por tiempos, más que nada. Vamos a ver, interacción alcista, todavía no veo algo llamativo dentro de esta zona. Vamos a ver 15 minutos. 15 minutos, por el momento se ve bastante bajista en este sentido de acá. Vamos a ver cómo finaliza esta vela de 15. Esta vela de 15 me va a dar una buena data. A ver si se genera rechazo o si termina bajista con el precio. Vamos a ver. Está por cerrar 30 minutos. Vamos a ver qué pasa acá. En 30 minutos se generó un bloque de órdenes. Pero también es una acumulación en 30 minutos. Ojo. Esta vela de acá no hace un alto más alto ni un bajo más bajo. Vamos a ver cómo prosigue el juego. Bueno, dentro de esta vela de 30 minutos, la verdad que ya no, viendo cómo cerró 30 minutos, fíjense que el movimiento no lo dio en continuidad, o sea, solamente acumuló. Por eso vemos que esta vela de 30 minutos es una acumulación. No hace un bajo más bajo ni un alto más alto. Por ende ya buscaría la interacción nuevamente por debajo de este mínimo. ¿Por qué? Porque esta vela ya está por cerrar, 2 minutos. Ya no veo un movimiento interesante dentro de esto. ¿Sí? Bueno, fíjense que tomar decisiones también es evitar estas cosas, ¿no? El precio acumuló, vimos que retesteó, no estaba dando el movimiento, por ende nos salimos en un break-even. Más que nada porque si tuviese la intención, en mi punto de vista no hubiese regulado tanto acá, hubiese dado el movimiento. Como lo vi muy acumulativo, bueno, sabía que podía pasar esto y volver a tener una toma de un bajo. Ahora, ¿qué estoy viendo acá? Bajos relativamente iguales. Nuevamente lo mismo, generación de liquidez. Esperaría nuevamente, voy a borrar esto. Esperaría nuevamente ver cómo el precio cotiza en este mínimo de acá. En una hora, bueno, le queda media hora para cerrar a esta vela. Vamos a ver qué intención tiene. 15 minutos, cerrando movimiento por el momento bajista. Bajos relativamente iguales nuevamente. Bueno, la verdad que nos va a hacer esperar un poco más el día de hoy. Pero fíjense que tampoco el precio fluctuó mucho, ¿no? O sea, si nos paramos en lo que movió por el momento,
El precio siempre estuvo dentro de este rango. ¿Sí? Si bien tuvo su movimiento alcista, bajista, algo más claro que lo que entramos anteriormente no mostró. ¿Sí? El precio apertura acá, sube. Fíjense que deja un desplazamiento. Esto claramente es una inducción en que en continuar esas compras, el precio viene, rompe, amaga nuevamente querer subir, pero ya sacando posiciones de dónde, de este fair value gap, con este mechazo hasta acá abajo. Ahora, esto también es una inducción en ventas. ¿Para qué? Para la gente que fue ingresando en estos fair value gaps. Toma liquidez. Obviamente que el que tomó a corto plazo este movimiento quizás algún beneficio le puedo sacar y nuevamente rompe. O sea, claramente hoy fue un día de hacer muchas inducciones. Movimiento alcista, interpretación de un movimiento alcista. Acá ingresamos nosotros. Obviamente porque estaba, o sea, ameritaba entrar acá. Y fíjate, nuevamente estamos viendo que el precio está intentando quebrar ese mínimo. Sí, o sea, hoy fue un día de puramente inducciones. No sé qué trader de Nueva York habrá agarrado algún movimiento, porque movimientos subieron, pero muy al corto plazo son estos movimientos. No hubo una buena fluctuación acá. ¿Sí? Simplemente quedamos atrapados dentro de estos movimientos. Obviamente, con esta toma de liquidez, ya nos habilitaba a ver si podíamos buscar este máximo. Nada más, el precio toma este. ¿Sí? Por ende, si no le dio el combustible para llegar al otro máximo, que era lo que estábamos evaluando, es porque necesita generar más liquidez o necesita recapitalizar puntos más abajo. Simplemente eso. Así que bueno, lo único que me alegra es no haber puesto break even. Sí, hermano. Claro. Bueno, hoy día de... Bueno, nos fuimos con un break even y contento nomás. Y como digo, ventas, la verdad que, bueno, trato de evitarlas un poco, excepto que esté muy claro el TP o sea algo muy lógico hacerlo. Eh, pero bueno, en este caso no eran de mi interés. Pero nuevamente el mismo escenario que chequeamos antes. Cuando el precio genera bajos relativamente iguales, ¿sí? Tenemos ese retroceso y nuevamente ese impulso. ¿Sí? Ese impulso bajista. Toma de liquidez. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo el precio baja hasta ahí? ¿Baja acumulando a tomar liquidez o baja desplazando? Eso es algo de lo que te invito a verificar. En varias temporalidades, no solo en una. Por ejemplo, en 3 minutos yo veo que el precio desplaza bajista. Por ende, a que en este apartado de un cambio de dirección ya es más dificultoso del precio. Por ejemplo, voy a 5 minutos y lo veo desplazando bajista. Voy a 15 y todavía lo veo desplazando bajista. Por ende, si vería un movimiento en contra de esta toma de liquidez, hasta el momento lo veo como un retroceso. Todavía no veo que el precio se pausa acá. ¿Por qué? Porque no bajó acumulando. Por ejemplo, acá cuando tomó liquidez y quisimos tomar este trade, fíjate que el precio se pausó acá, anteriormente, en este trade acá. Se fue pausando y después dio el movimiento. Ahora acá directamente tomó la liquidez pero no se pausó. Por ende, a que dé un cambio de dirección acá, bueno, lo puede hacer, sí, obviamente. ¿Dónde estaría? Acá arriba. Pero todavía no lo veo muy probable este movimiento de acá. Y una hora estaría acumulando también. Hasta el momento no se toma un mínimo, no genera un bajo más bajo, ni tampoco se toma un máximo. Por el momento lo vería que este movimiento horario es una acumulación. Por ende, buscaría interactuar en base a tiempo cuando esta vela cierre. ¿Sí? Y para eso quedan 24 minutos. Si alinearía el tiempo y el precio, lo haría en la próxima vela horaria. Así que no sé, hermano, si vos tenés alguna oportunidad, pero por mí ya es un día realizado
en la operativa. Vamos a hacer un recap de lo que fue este trade tomado luego de dar la explicación, la sesión en vivo, lo que se buscaba. Ahora voy a dejar una captura de pantalla del trade que tomé, pero también te voy a pasar a mostrarte por qué lo tomé. ¿Sí? Entonces, después de todo el contexto que vimos a lo largo de este video, lo que estuvimos evaluando era cómo continuar, si vamos al caso, con una vela sola, una única vela de 4 horas. ¿Por qué? Porque ya habíamos esperado el cierre de esta vela y vimos que cotizó de forma envolvente. Por ende, el precio debía equilibrar parte de esta vela tomando liquidez en una menor temporalidad. Ahora, justamente que esta es la formación de esa tercera vela, de este patrón envolvente, ¿sí? Vela número 1 toma liquidez, la segunda vela envuelve y esta ya era para continuar, que es la tercera vela. En esta continuación, para esa vela, debíamos alinear temporalidades. En este caso, una hora, justamente, fíjate qué es lo que hace. Acumuló, ¿por qué? Porque no hace un alto más alto que la vela anterior, ni tampoco genera un bajo más bajo. Se generan bajos relativamente iguales. En esta ocasión tenemos un sell side liquidity, ¿sí? Donde el precio toma liquidez. ¿Y qué quería ver? Justamente el rechazo que se podría haber generado acá. Ahora vamos a otras temporalidades como 30 minutos para que podamos observar también los mismos bajos relativamente iguales que tenía el precio. Podemos observarlo también en 15 minutos y podemos ver cómo el precio fue cotizando en estos bajos. Ahora, no solo me voy a quedar con eso, porque si bien el precio responde a un rechazo, lo que yo tengo que observar es una menor temporalidad. Pero quiero que vos observes estos dos panoramas. Toma de liquidez en una hora y en una temporalidad menor, ya sea 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, podés buscar fluctuaciones del precio. ¿Sí? Entonces, observa esto. Esta toma de liquidez de la parte de los bajos de una hora en la pantalla izquierda, vamos a ponerlo más así y voy a borrar esto anterior. Ahí está, para que vos veas el trasfondo. El precio, esta vela de acá, en su nueva apertura, 11 de AM, horario Nueva York, toma liquidez. Ahora, si vemos este rechazo ya formado, es porque el precio ya cambia su dirección. Pero, ¿cómo hago para verlo antes de que suceda este rechazo? Justamente buscando cambios de dirección en el precio. Y quiero que observes un siguiente movimiento. Fíjate que previo a esta toma de liquidez, el precio genera toda una acumulación. Toda esta acumulación que generó el precio es justamente para empezar a dar esos movimientos. Acumula, ¿sí? Si vamos al caso, todo esto era una acumulación. ¿Qué te lo dice? La vela de una hora, que no toma un máximo y no toma un mínimo. Pero después de esa acumulación, que fíjate cómo se ven menores temporalidades, tenemos la manipulación de esos bajos, relativamente iguales. Fíjate que cuando marco en un lado de la pantalla también se señala en el otro. Fíjense este nivel rojo, clave en el precio. Toma claramente liquidez anterior. Fíjate cómo responde a esa liquidez esta vela de 1 minuto. Y fíjate la siguiente vela, ¿sí? Cómo es envolvente. ¿Sí? Esta vela de acá ya la vamos a ver como ese movimiento envolvente. Entonces, rechazo en la toma de liquidez, una buena indicación, una buena cotización en esta toma de liquidez, y ya la siguiente vela confirma un movimiento. ¿Por qué lo confirma? Porque fíjate que esto era un Fair Value Gap bajista donde el precio lo quiebra con mucha fuerza, con decisión. Fíjate que esta vela es más grande que 2 velas, ¿sí? Cubriendo la ineficiencia. Eso quiere decir que esto, el precio, lo invalida de forma bajista y lo valida con su toma de liquidez previa de forma alcista. Esto es entrada por IFBG, ¿sí? Es un método de entrada, toma de liquidez e IFBG. También podríamos tener un cambio de dirección en el precio. Eso ya es ver la cotización por encima de esta mecha, que sería ese cambio de posición. ¿Sí? Que en este caso sí lo viene con fuerza, pero le faltó un poquito para barrer.
pero invalidándome estas zonas bajistas ya me da a entender un buen contexto. Ahora, no solo eso, fíjate que se ve acá, se rellena todo este Fair Value Gap, ¿sí? Vamos a marcarlo en rojo, como para que vos puedas observar toda la zona de trade que el precio dejó también y cómo interactuó dentro de ella. Esto te puede dar una indicación de que si el precio aún no cotiza bien por encima de este máximo para dar ese cambio de dirección, observa cómo cotizan estos niveles claves que sí rompió. Por ejemplo, acá el precio cae, supongamos que te genere inseguridad comprar acá abajo porque acá no rompe con mecha. Digo, no rompe con cuerpo, rompe con mecha. Ahora el precio cae de una forma fuerte. Quizás a primera impresión te pueda llegar a causar un poco de miedo, pausa, como decir, me da duda comprar acá. ¿Qué vas a hacer? Vas a esperar cómo el precio cotiza acá. ¿Sí? En este caso, fíjate, el precio acá cae con fuerza. Por ende, viene una vela más que toma el mínimo de esa vela anterior. En este caso le toma la liquidez. Pero eso no quiere decir que tengas una confirmación para comprar por ver este rechazo y esta toma de liquidez. En estas temporalidades tan pequeñas, espera la intención de la vela. Una vela o que te invalide esta ineficiencia que ves acá, bajista, y cause totalmente lo mismo. Esto de acá, fíjate que el precio lo deja de forma bajista y nuevamente lo vuelve a romper. No solo ves que el precio toma liquidez y rechaza, sino ves una linda vela que envuelve esa ineficiencia bajista. Entonces te vuelve a validar de que el precio es probable que vaya en búsqueda de estos dos niveles que dejó pendientes. ¿Sí? Entonces, esto es una entrada también. Esto es una entrada también. Solamente que en vez de ejecutar abajo, ejecutaste en este retesteo de esta vela. ¿Sí? Fíjate que dos veces entró a este Fair Value Gap, que se ve de forma alcista, y a este IFBG. O sea, fueron entradas perfectas, podría decir, por la toma de liquidez, por el contexto que veíamos en una hora y cómo el precio desplaza. Ahora, imagínate lo siguiente. Mirá qué más. Esta operativa fue lo que operé yo. En este caso ingresé acá abajo. Pero el precio no solo que dio esa entrada, sino que siguió dando más. Fíjate, el precio ya en una hora se empieza a elevar, se empieza a elevar. Fíjate dónde finaliza la vela. Acá puedo ver la finalización de la vela de una hora y la apertura de una siguiente vela. ¿Sí? Que en este caso de la línea roja para arriba estamos hablando que ya es esta segunda vela de una hora. Pero fíjate qué es lo que vemos. Rechazo de la parte baja, ¿sí? Un lindo rechazo de la parte baja. Tanto el inicio como el final del cuerpo de esa vela está por encima de esa toma de ese mínimo, SSL. Ya, ¿qué quiere decir? Que si ya vimos un rechazo y una toma de liquidez, una manipulación, esa segunda vela que es envolvente normalmente hace distribuciones en el precio. ¿Qué hace? ¿Cómo me coloco? Fíjate que marco el cierre de esta vela y lo trazo. Fíjate qué es lo que pasa con el precio. Como ya es una vela de continuación, va a tender menos a buscar niveles más abajo, como niveles de esta mecha. Va a tender a hacerlo menos probable. Lo más probable es que continúe por la generación de liquidez que teníamos en esta temporalidad de un minuto. Fíjate, todo esto es liquidez. Entonces el precio que hace automáticamente se impulsa en la apertura nueva de esa vela horaria, se impulsa, pero fíjate qué es lo que pasa acá. El precio toma una liquidez, ¿sí? Por eso se ve el rechazo, la caída, pero, fíjate qué está generando en la parte de arriba, altos relativamente iguales. Entonces, esto es una toma de liquidez justamente para retestear, para dar una entrada, etcétera. Pero mira esta ineficiencia. El precio, antes de ir a esta liquidez, esto también fue una entrada. Por debajo ya no había nada acá. Solamente estaba en esta zona de apertura. Pero fíjate esta vela. Hay desplazamiento. Hay un Fair Value Gap que se nota. Entonces, estos Fair Value Gaps son de continuación hacia estas tomas de liquidez. Fíjate que el precio lo va confirmando. ¿Sí? Esto es una entrada. ¿Sí? Fíjate que el precio retestea 2 veces, 3 veces. Se impulsa. Logra quebrar este alto. Pero fíjate con la fuerza que el precio lo iba haciendo. ¿Sí? Todos estos Fair Value Gaps también fueron reentradas del precio. Ahora bien, como ya tenemos dos velas,
¿sí? Vela número 1, tomo liquidez, vela número 2, envolvente. La tercera vela puede continuar, ¿sí? Entonces, observemos qué pasó ahí, en esa tercera vela. Fíjense, el precio. Esta mecha que ustedes ven en un minuto es esta mecha que vas a ver en una hora. Fue el cierre de la vela de una hora. Estuvo acá el cierre. ¿Qué pasó en un minuto? Fíjate esta vela de un minuto. Apertura, sube, 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 sube y rechazó. En ese rechazo, el precio de igual manera cierra por encima de este alto anterior. Y esta es la tercera vela. Acá se generan los Fair Value Gaps a futuro. Ahora, ¿pero qué vino a buscar en ese rechazo? Automáticamente se vino a buscar esto. Esta entrada acá. Entonces, ahí el precio comienza nuevamente esa apertura de vela, ¿sí? Y fíjate dónde se negocia. Este es el cierre de esta vela y la apertura de la próxima. Fíjate qué es lo que pasa. Le toma liquidez acá, ¿sí? Y nuevamente comienza su otro movimiento, ¿sí? Solamente interpretando intención en el precio, en las velas, cuál puede ser el bias de esas velas, ya en una menor temporalidad vas encontrando esas huellas. Esta huella de acá abajo, que fue la primera que te mostré, es la más fácil y la más sencilla de interpretar. Desde ya, nos vemos en un próximo video.